¿Te has preguntado qué pasaría con tu empresa si mañana el SAT decide, con base en una presunción administrativa, impedirte facturar, cobrar o incluso obligar a tus clientes a corregirse fiscalmente por una operación que tú sabes que realmente se generó? La pregunta no es alarmista. Hoy es una pregunta real para cualquier empresario, administrador, contador o abogado que opere en México a partir de este 2026. En esta plática vamos a recorrer con orden y claridad las nuevas facultades otorgadas al Servicio de Administración Tributaria que entran en vigor en 2026. Revisaremos qué implican en términos jurídicos reales, cómo se diferencian las figuras claves como el artículo 49 bis y el 69 del Código Fiscal de la Federación, cuáles son las consecuencias legales para contribuyentes cumplidos y qué riesgos adicionales surgen cuando estas facultades se ejercen en un contexto de debilitamiento del control judicial. Finalmente, hablaremos de qué puedes hacer desde hoy para protegerte. Así que comienzo con una premisa clara. Estamos de acuerdo con la fiscalización. El Estado tiene derecho a recaudar y a combatir la evasión. El problema es cuando el diseño normativo privilegia la presunción, la inmediatez del castigo y el efecto en cadena por encima de la prueba plena, la proporcionalidad y la tutela judicial efectiva. Las reformas fiscales con las nuevas facultades del SAT que hoy analizamos no deben verse de forma aislada. Forman parte de una evolución del modelo recaudatorio mexicano que ha transitado en menos de una década de un esquema reactivo a uno preventivo, automatizado y profundamente intrusivo. Hablamos de CFDIs, contabilidad electrónica, buzón tributario, listas negras, cancelación de sellos y ahora suspensión inmediata de la facturación. Estas son piezas del mismo engranaje. Cuando escuchas en medios hablar de nuevas facultades del SAT, muchas veces se simplifica el debate. Jurídicamente no se trata solo de más atribuciones, sino de un cambio en la lógica del procedimiento fiscal. Hoy, la autoridad no necesita concluir una auditoría para generar consecuencias graves. Le basta una presunción razonada para afectar de forma directa la operación diaria de tu negocio. En este contexto, es indispensable que comprendas con precisión cuáles son estas nuevas facultades y dónde están reguladas. No para confrontarte innecesariamente con la autoridad, sino para tomar decisiones informadas, diseñar controles internos adecuados y evitar que un acto administrativo te coloque de un día para otro en una situación de asfixia financiera. Ahora, de manera ordenada, vamos a enumerar las 6 principales facultades que el SAT ejercerá a partir de 2026 conforme a las reformas al Código Fiscal de la Federación y leyes correlativas. Y al final de este video, te hablaré de manera sucinta de 2 reformas más pendientes de aprobación al momento de grabación, antes de que pasemos al desarrollo técnico de cada una. La primera es la facultad de verificar de manera reforzada que los comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDIs, amparen operaciones reales, incorporando expresamente la posibilidad de considerar como falsos aquellos CFDI que no acrediten materialidad, con fundamento en el artículo 42, fracción quinta, inciso G, en relación con el artículo 29A, fracción novena del Código Fiscal de la Federación. La segunda es la creación de un procedimiento autónomo, previsto en el artículo 49 bis del mismo ordenamiento, mediante el cual la autoridad puede presumir que un contribuyente emite comprobantes que no amparan operaciones reales y, como medida inmediata, ordenar la suspensión de la emisión del CFDI desde la notificación del acto. La tercera es la extensión de los efectos de esa presunción a terceros relacionados, obligando a clientes o proveedores a revertir los efectos fiscales de los comprobantes emitidos por el contribuyente señalado bajo apercibimiento de restricciones a sus propios certificados de sello digital, lo cual introduce una responsabilidad indirecta inédita en nuestro sistema fiscal. La cuarta nueva facultad del SAT es el fortalecimiento de las facultades registrales del SAT en materia de RFC, permitiendo la suspensión de actividades por supuesta inactividad, la cancelación definitiva del registro y la negativa de inscripción a nuevas personas morales cuando sus socios o administradores se ubiquen en determinados supuestos, conforme al artículo 27, apartado C, fracciones 12ª, 13ª y 14ª del Código Fiscal. La quinta es la autorización expresa para que durante visitas domiciliarias y verificaciones, la autoridad utiliza herramientas tecnológicas como fotografías, grabaciones de audio o video, las cuales se incorporan al expediente y adquieren valor probatorio pleno, conforme a las modificaciones del artículo 42 del propio Código Fiscal. Finalmente, la sexta nueva facultad, aunque muchas veces se menciona menos, se suma el acceso permanente y en tiempo real a la información de plataformas digitales que prestan servicios en México, con fundamento en el artículo 30b del Código Fiscal y
disposiciones de la ley del IVA, lo cual amplía de manera significativa la fiscalización automatizada. Cada una de estas nuevas facultades del SAT por sí sola ya implica un cambio relevante en la fiscalización, así como la reconfiguración de la manera en que vienes trabajando con la autoridad, así como la relación que tienes como empresario o asesor empresarial. En conjunto, estas facultades configuran un entorno en el que el riesgo fiscal deja de ser exclusivamente económico para convertirse en operativo, reputacional y financiero. A nuestro parecer, lo verdaderamente delicado de esta reforma no es únicamente la amplitud de estas atribuciones, sino el momento y la forma en la que producen sus efectos. A diferencia de los procedimientos tradicionales, aquí el impacto ocurre antes de que exista una resolución firme y en muchos casos antes de que puedas defenderte plenamente. En este caso, pareciera que la autoridad prefiere pedir perdón que pedir permiso. Así que este es el nuevo terreno en el que te mueves como contribuyente en México. Y entenderlo a profundidad no es una opción académica, es una necesidad estratégica. La segunda es una modificación sustancial al derecho de audiencia. Aunque formalmente se mantiene un procedimiento, materialmente el daño ya está causado cuando tú comienzas a defenderte. La Suprema Corte ha sostenido en diversos criterios que el derecho de audiencia previa puede flexibilizarse en materia fiscal. Sin embargo, también ha señalado que debe existir proporcionalidad entre la medida y el fin perseguido. El problema es que la suspensión de sellos digitales no es una molestia menor. En los hechos es una sanción anticipada. Desde el punto de vista constitucional, estas facultades tensionan los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 14 porque se afectan derechos adquiridos sin una resolución definitiva. El 16 porque la motivación reforzada se vuelve indispensable cuando se aplican presunciones. Y el 17 porque la tutela judicial efectiva pierde eficacia cuando el daño ocurre antes de que el juez pueda intervenir. En términos prácticos, el nuevo esquema obliga a que tu defensa fiscal deje de ser reactiva. Ya no basta con preparar pruebas cuando llega la auditoría. Hoy necesitas documentar de forma previa y sistemática la prueba de la materialidad de tus operaciones, contratos entregables, evidencia documental, trazabilidad de pagos, correos, reportes, fotografías, bitácoras y cualquier elemento que demuestre que la operación existió debe integrarse casi en tiempo real. Además, se incrementa el riesgo de lo que podríamos llamar una fiscalización por contagio. Si uno de tus proveedores cae en un supuesto de presunción, la ley te obliga a revisar y en su caso corregir tus efectos fiscales aun cuando tú hayas actuado de buena fe. Este diseño rompe con la lógica clásica de la responsabilidad directa y coloca al contribuyente cumplido en una posición defensiva de forma permanente. Ahora vamos a aclarar esa confusión que nos han consultado respecto de las diferencias entre el artículo 49 bis y el 69b del Código Fiscal de la Federación. Primero, digamos que el primero, 49, no es una repetición del segundo, artículo 69, ni una simple variante. Son figuras distintas con finalidades y consecuencias jurídicas diferentes. El artículo 69b, vigente desde 2014, establece un procedimiento para presumir la inexistencia de operaciones cuando un contribuyente emite comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material. Su finalidad principal es combatir las denominadas empresas que facturan operaciones simuladas, los llamados EFOS. El procedimiento incluye publicación, derecho a aportar pruebas y eventualmente la inclusión definitiva en una lista, con efectos fiscales tanto para el emisor como para quienes dedujeron o acreditaron. El nuevo artículo 49 bis, en cambio, no se centra en la capacidad material del contribuyente, sino en la presunción de que determinados comprobantes no amparan operaciones reales. Su lógica es procedimental y operativa. No busca construir una lista negra, sino habilitar a la autoridad para actuar de inmediato, incluso suspendiendo la emisión del CFDI desde el inicio del procedimiento. La diferencia más relevante entre el artículo 49 bis y el 69 es temporal y funcional. El 69 es un procedimiento de calificación. El 49 bis es un procedimiento de intervención inmediata. En el primero, el daño principal ocurre después de una resolución. En el segundo, el daño ocurre al inicio por la sola presunción administrativa de parte de la autoridad. Desde la perspectiva de defensa, esto es crítico. En el 69, el contribuyente tiene un margen razonable para estructurar pruebas. En el 49 bis, el tiempo juega en tu contra, porque cada día sin facturar puede significar incumplimientos contractuales, falta de liquidez y pérdida de confianza de clientes y proveedores. Aquí, el contexto institucional cobra relevancia. Estas facultades serían menos preocupantes si existiera un sistema judicial robusto, expedito y claramente independiente, capaz de conceder suspensiones eficaces
y resolver con prontitud. Sin embargo, cuando se percibe una pérdida de objetividad o de contrapeso real en el Poder Judicial de la Federación, el riesgo se amplifica. No estoy hablando de política, sino de defensa jurídica. No se trata de afirmar que los jueces no resolverán conforme a derecho, sino de reconocer que el acceso efectivo a la justicia se vuelve cada vez más complejo cuando las reglas procesales se endurecen y las medidas administrativas se ejecutan de manera inmediata. En ese escenario, la balanza se inclina peligrosamente hacia la autoridad. Abordemos ahora de manera directa las consecuencias legales de las nuevas facultades del SAT y las que este nuevo modelo de fiscalización pueden generar para ti como contribuyente, incluso si te has conducido históricamente con apego a la ley. La primera consecuencia es la redefinición del riesgo fiscal. Ya no limita la posibilidad de una determinación de impuestos omitidos, recargos o multas. El riesgo es catastrófico. La interrupción de tu operación, la suspensión de la emisión de los FDIs, la restricción de sellos digitales o la obligación de tus clientes de autocorregirse por una presunción administrativa te colocan en el escenario donde el daño no es hipotético, sino inmediato y cuantificable. La segunda consecuencia es la inversión de la carga de la prueba. Aunque jurídicamente sigue correspondiendo a la autoridad acreditar sus afirmaciones, en los hechos eres tú quien debe demostrar de manera exhaustiva y anticipada que cada operación relevante cuenta con sustancia económica real. Ese fenómeno ha sido analizado por diversos autores en materia fiscal como una carga probatoria anticipada, incompatible con un sistema equilibrado, pero cada vez más frecuente en la legislación contemporánea. La tercera consecuencia es la erosión de la planeación empresarial. Cuando una empresa no puede prever con certeza si una relación comercial legítima puede generar efectos fiscales adversos por causas ajenas a su control, se inhibe la inversión, se encarece el cumplimiento y se privilegia la cautela sobre el crecimiento. Este efecto no suele reconocerse en las exposiciones de motivos, pero es real y medible en la práctica. Frente a las nuevas facultades del SAT, la pregunta correcta no es si son constitucionales, sino cómo debes actuar tú a partir de hoy para reducir tu exposición. Y me encanta decir que esta reforma genera un cambio de cultura en la gestión fiscal de las empresas. A partir de enero de 2026 ya no basta solo con cumplir. Ahora es indispensable demostrar, documentar y conservar evidencia de ese cumplimiento bajo estándares mucho más altos. Desde nuestra experiencia profesional, el primer paso es asumir que toda operación relevante debe poder ser defendida ante una autoridad escéptica. Esto implica revisar contratos, fortalecer cláusulas de entrega y aceptación de servicios, documentar procesos, integrar expedientes y materialidad y establecer políticas internas claras de selección y monitoreo de proveedores. Y parecerá absurdo, pero sí, engrapar un ejemplar del volante que mandaste hacer para tu negocio a la factura digital o subir a tus redes cuando los mismos se entreguen, tomar fotos del personal que pinta una fachada o tomarle fotos al camión que te entregó el material en tu bodega. Desde nuestra experiencia profesional, el segundo paso a seguir frente a estas nuevas facultades de la autoridad hacendaria es comprender que la defensa fiscal eficaz comienza antes del conflicto. Cuando el acto de autoridad se materializa, el margen de maniobra es reducido y será muy costoso. Por ello, resulta indispensable contar con asesoría especializada que no solo reaccione, sino que anticipe escenarios, evalúe riesgos y diseñe estrategias preventivas acordes con tu giro, tamaño y estructura corporativa. El tercer paso es profesionalizar la relación con la autoridad. Esto no significa renunciar a tus derechos, sino ejercerlos con inteligencia, atender requerimientos en tiempo y forma, cuidar la narrativa documental de tus operaciones y evitar improvisaciones puede marcar la diferencia entre un procedimiento manejable y una crisis fiscal. Finalmente, no puedes perder de vista el entorno de otras instituciones. En este nuevo contexto donde el control judicial enfrenta cuestionamientos y las medidas administrativas son cada vez más severas, la solidez de tu estrategia legal es el principal contrapeso. El derecho fiscal deja de ser un tema exclusivo del abogado y se convierte en un asunto de la alta dirección. Y como te prometí, tenemos algunas facultades fiscales pendientes de aprobación, de las que te platico su impacto potencial en tu defensa como contribuyente. Este apéndice no busca generar alarma, sino conciencia. Actualmente existen iniciativas y dictámenes en discusión que, de aprobarse en los términos conocidos, modificarían de forma sensible el equilibrio procesal entre el SAT y los contribuyentes. Dos de ellas merecen especial atención por su impacto directo en la defensa fiscal. La primera, las reformas al proceso contencioso administrativo federal, y la segunda, los ajustes al régimen de suspensión en materia de amparo fiscal. En primer término, se encuentra la reforma a la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, particularmente en lo relativo al alcance del artículo 63 y disposiciones correlativas. De acuerdo con lo discutido en el ámbito legislativo y difundido por los medios especializados, se busca habilitar de manera expresa un esquema que permita al SAT impugnar resoluciones favorables dictadas al contribuyente por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En términos prácticos, esto implicaría que una sentencia que hoy podría considerarse como una victoria procesal no necesariamente pondría fin al litigio. El efecto inmediato de esta modificación sería el alargamiento natural de los procedimientos. Si la autoridad cuenta con mayores márgenes para impugnar, incluso resoluciones que anulan créditos fiscales o reconocen devoluciones, el contribuyente queda atrapado en una lógica de litigio prolongado. Desde el punto de vista empresarial, esto incrementa la incertidumbre financiera, ya que devoluciones de impuestos, desbloqueo de sellos digitales o cancelaciones de actos de autoridad podrían postergarse por meses e incluso años adicionales. Adicionalmente, se ha mencionado la introducción de plazos procesales más estrictos y genéricos, en algunos casos de tan solo 5 días, así como un objetivo institucional de resolver procedimientos sumarios en un plazo máximo de 6 meses. Aunque en apariencia esto podría interpretarse como un intento de agilizar la justicia administrativa, en la práctica existe el riesgo de que estos plazos reduzcan de manera significativa la capacidad real del contribuyente para preparar una defensa adecuada, sobre todo en asuntos complejos que requieran análisis contable, pericial o financiero profundo. La segunda reforma pendiente de aprobación que otorga facultades al SAT y que debes observar con atención es la relacionada a la ley de amparo, específicamente en materia de suspensión del acto reclamado en asuntos fiscales. Diversos análisis han señalado que se pretende endurecer el acceso a la suspensión provisional o definitiva cuando el acto impugnado implica el cobro de contribuciones, condicionando su otorgamiento a la garantía efectiva del interés fiscal mediante depósito, carta de crédito u otros mecanismos financieros. Si esta reforma se aprueba en los términos difundidos, la suspensión dejaría de ser un instrumento accesible para muchos contribuyentes, especialmente para aquellos que enfrentan créditos fiscales elevados o actos de autoridad que afectan su liquidez. En la práctica, se limitaría la eficacia del juicio de amparo como herramienta de protección inmediata, ya que la posibilidad de frenar su cobro quedaría supeditada a la capacidad económica del contribuyente para garantizarlo. Las reformas aún están en proceso legislativo y su redacción final puede variar. Sin embargo, comprender su posible alcance te permite anticiparte y ajustar tus decisiones antes de que el marco legal se endurezca de forma definitiva. A modo de conclusión, permíteme decirlo con claridad: las nuevas facultades del SAT no están pensadas para el pequeño evasor ocasional, están diseñadas para operar a gran escala y mediante presunciones y automatización. Y en este proceso, los contribuyentes cumplidos pueden convertirse en daños colaterales si no preparan adecuadamente. Por eso, como lo hemos dicho siempre, la prevención y la estrategia jurídica anticipada son una necesidad, no un lujo. Son la única forma razonable de equilibrar un sistema que, por diseño, se ha vuelto más agresivo para el contribuyente. Las reformas pendientes de aprobación, vistas en conjunto, apuntan hacia un mismo resultado: un sistema en el que defenderse resulta más costoso, más largo y menos predecible. No se trata únicamente de cambios técnicos, sino de una redefinición del acceso efectivo a la justicia fiscal. Para ti como empresario, administrador o profesionista, el mensaje es claro: la defensa jurídica ex post pierde fuerza y la prevención, la planeación y la asesoría especializada adquieren un valor estratégico mayor. Así que la mejor decisión que puedes tomar es informarte, anticiparte y rodearte de especialistas. En Fiat Legal hemos acompañado durante años a empresarios, administradores y profesionistas en escenarios complejos de fiscalización, defensa y cumplimiento. Sabemos que cada caso es distinto y de que la prevención bien diseñada siempre es menos costosa que la defensa tardía. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te recuerdo, soy Quetzal López, abogado con maestría en Derecho Fiscal. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártelo utilizando WhatsApp o Telegram. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn, como @FiatLegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos orarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.